Bienvenidos a Padres en Control o Puro Freestyle, el podcast de Dreams Kindergarten. En este espacio nos tomamos un respiro para reír, reflexionar, aprender y, ¿por qué no?, improvisar como se debe. Aquí conversamos con expertos, compartimos historias reales y exploramos juntos temas de crianza, salud, bienestar infantil y relaciones familiares. Porque ser mamá o papá no viene con instrucciones, pero sí con historias que vale la pena compartir. Las opiniones expresadas por nuestros invitados no reflejan necesariamente la posición institucional de Dreams Kindergarten, ni de este podcast. Este espacio busca fomentar el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias en un entorno de respeto y libre expresión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Padres en Control o Puro Freestyle. Hoy vamos a hablar de un tema por el que muchas familias atraviesan, pero muchas veces no se habla, y es la separación cuando hay hijos de por medio. Vamos a resolver esas preguntas como cómo saber si una relación está pasando por una crisis o si es una ruptura definitiva, cómo comunicar esa decisión a los niños, cómo seguir siendo padres juntos, entendiendo la nueva dinámica de separación. Este capítulo definitivamente no busca juzgar decisiones, realmente lo que queremos es ofrecer esas herramientas, siempre buscando el bienestar emocional de los niños. Y les traigo una frase, es de un médico psiquiatra, terapeuta familiar, pediatra argentino llamado Salvador Minuchin. Después de una separación, los hijos no necesitan elegir entre sus padres, necesitan seguir sintiendo que pertenecen a ambos. Me parece una frase súper apropiada. Y pues para conversar sobre este tema hoy nos acompaña Claudia Aguirre. Bienvenida. Les cuento, Claudia es psicóloga clínica, especialista en inteligencia emocional, con enfoque humanista y sistémico, quien además cuenta con más de 15 años de experiencia acompañando procesos de pareja y familia. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias por este espacio, gracias por invitarme. Yo feliz de estar acá compartiendo, y si algo de lo que sale el día de hoy está bueno compartir con otros, está perfecto para mí. Y bueno, eres mamá. Sí, soy mamá de 2 hijos, uno de 14 años y una niña de 11 años. Wow, entrando a ya en la adolescencia. Sí, ya esto es adolescencia. Sí, pues incluso la de 11, uno pensaba que las generaciones anteriores entrábamos a la adolescencia mucho más tarde. No, eso a los 9 están súper preadolescentes y a los 11 ya están con toda. Ya, adolescentes con toda. ¿En qué momento te sientes en control como mamá? Es un trabajo, yo creo que diario, fíjate, ¿sí? Es una cosa, claro, igual por ser psicóloga y todo, pues yo me he terapiado muchísimo y eso ha sido una gran ventaja, porque siento que el trabajo de ser mamá es estar muy en control, pero para llegar a eso creo que te tienes que mirar mucho a ti misma y conocerte mucho a fondo realmente para llegar a estar en control, ¿sí? Entonces con los hijos pues es muy difícil, porque es que criar hijos es desafiante, sí, desde donde lo mires, y cada etapa trae consigo una etapa de transición, una etapa de caos, y siempre te están desafiando, y siempre como ser humano necesitas muchas herramientas. Okay. Ese es el tema, ¿sí? Perfecto. ¿En qué momento tú haces ese freestyle como mamá? Que tú dices, esta situación tocó improvisarla. Mira, tengo muchos momentos en donde necesito ese freestyle antes de manejar la situación. Okay. O sea, pasa la situación y yo siento que tengo que parar y decir momento, y respirar profundo y saber dentro de mí cómo voy a abordar esta situación, porque hay muchos momentos, ¿sí? Como mi hijo que empieza a enfrentarse a estos temas de, no sé, de las fiestas, de querer salir, de los amigos, de lo que significa el trago, los vipers, o sea, todas esas cosas. Y entonces hay momentos donde necesito, espera un momento, déjeme procesar, retomo, déjeme pensar, y a veces son solo 5 minutos, a veces le digo, no, mira, vete para tu cuarto, déjame a mí en mi espacio y hablamos en un rato, yo te busco, porque necesito parar. O sea, eso es muy importante y los papás no lo hacemos mucho, pero yo creo que ahí es mi momento freestyle, donde puedo como sentir qué es lo que está pasando y puedo llegar a decir, bueno, tal vez esto lo puedo abordar de esta manera, y ahí sí lo traigo. Y ahí también manejo mis emociones, porque a veces lo que me está diciendo me da rabia, o me saca de control, y entonces ahí necesito, un momento, espere, yo paro, retomo, pienso. Con mi hija me pasa mucho que ella es súper creativa, exploradora, o sea, ella viene de un colegio donde
buscarse a sí misma es importante. Entonces ella, cada rincón de la casa la usa como un sitio de diseño. O sea, hay papelitos por toda la casa, hay basurita, hay pedacitos, hay colboncito, hay cosas pegadas en los muebles. Y es un momento. Hijita, vamos a hacer una pausa y vas a empezar a recoger las cosas. Pero entonces, para que no me salga feo y no la ataque yo a ella o no le diga cosas feas, porque a veces el mal genio nos lleva a atacar a los hijos, ¿no? Okay. Es que tú eres desordenada. No le puedo decir que es desordenada, ¿no? Le puedo cambiar esa frase. Pero para llegar a eso necesito respirar primero un momento, ¿no? Y tomarme ese segundo de freestyle y decir, hija, ¿qué opinas si nos ponemos la camiseta y arreglamos la casa? Okay. ¿Sí? Que es diferente. Sí, claro. Eso es, ahí. Súper. Bueno, empecé al revés, porque la primera pregunta es, ¿cómo se llama este espacio? ¿Sabes dónde estás? ¡Ay, sí! Es Padres en Control o puro freestyle. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Cómo saber si estamos atravesando una crisis pasajera o es una ruptura definitiva? Bueno, aquí se pone interesante el tema porque ya entramos en materia. Correcto. Yo creo que la vida en general está llena de crisis. Y la respuesta es cómo abordamos esas crisis. Okay. A veces no nos damos cuenta que es el final. Es muy poco probable que sepamos cuál es el momento de que es un final. Las crisis siempre son una invitación a transformarse, a mirarse, a explorar qué es lo que está pasando. Y yo creo que a veces uno no se da cuenta, porque estamos muy absortos en la cotidianidad, Okay. ¿sí? En lo que hacemos día a día, nos paramos, hacemos lo diario, vamos a trabajar y volvemos. Entonces no hay tiempo de sentarse a pensar, no nos damos cuenta. ¿Cuándo podría ser el final? Cuando ya no nos importa, yo creo. De acuerdo. Okay. ¿Cuáles son tal vez esas señales tempranas que empiezan a aparecer cuando uno dice, uy, esto ya no es una crisis, ya no es un tema pasajero, una discusión, porque entendemos que en las relaciones hay diferencias, sino que es algo como que está pasando como más hacia allá? Cuando decimos, levantamos la mano y pedimos ayuda. Yo creo que es importante cuando hay muchas cosas que tienen una base emocional, por ejemplo, ¿sabes? Okay. Cuando ya no le tienes tanta paciencia al otro, okay, ¿sí? Cuando incluso el otro te incomoda un montón. Los seres humanos nos vamos transformando a medida que vamos creciendo, entonces nos transformamos toda la vida, ¿sí? Entonces no podemos confundir que nos estamos transformando con que algo en nuestra conexión está cambiando. Okay. ¿Sí? Entonces ahí es bueno como las señales, ¿no? Esas señales son a veces eso, estamos intolerantes con el otro, no queremos acercamientos, nos distanciamos emocionalmente y físicamente, eso es súper importante. Nos distanciamos, empezamos a querer estar muy en nuestro espacio, en nuestro lugar, hacer las cosas a nuestra manera. Es como si estuviéramos compartiendo la vida con alguien, pero ese alguien nos incomoda tanto que queremos estar en nuestro espacio y en nuestras cosas. Okay. Ahí siento que es una alarma importante a la que deberíamos prestarle atención. De acuerdo. ¿Cómo podemos identificar en qué momento la relación se está volviendo ya demasiado conflictiva y está afectando más de lo que debería? ¿O es más viable tomar distancia que seguir luchando por continuar? Yo creo que la respuesta es que cuando constantemente estamos en el caos, Okay. ¿sí? Si todo el tiempo estamos en discusión, si no nos estamos entendiendo, si no nos estamos comunicando, si no nos estamos escuchando, si no queremos estar ahí, pues ahí ya es el momento de mirar que hay otras opciones en donde la vida puede ser más bonita. Ok. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a una de nuestras dinámicas, que es verdadero o falso. Okay. Entonces, acá yo te voy a decir algunas frases Okay. que a veces uno escucha por ahí, que muchas veces uno mismo como que se dice, y la idea es que tú digas como verdadero, falso, y nos ejemplifiques de pronto en alguna, ¿por qué? Vale. La separación siempre traumatiza a los hijos. Uy, falso.
Es mejor seguir juntos por los hijos, aunque la relación esté muy deteriorada. Uy, falso con mayúsculas y letra gigante. Por favor, no. Por favor, no. Los niños pequeños no entienden lo que pasa cuando los padres se separan. Uy, falso. ¿No entienden? ¿O sí entienden? No, sí entiendes. Sí entienden. Sí entiendes. Perfecto. Una separación respetuosa puede ser menos dañina que una convivencia llena de conflicto. Verdadero total. Verdadero. Sí. Hablar mal del otro padre enfrente del niño no tiene tanto impacto cuando es pequeño. Tiene mucho impacto. Es falsa esa afirmación, porque sí tiene mucho impacto. De hecho, sobre todo en la adolescencia, primera infancia no, en la infancia tampoco, pero en la adolescencia tiene mucho impacto porque en la adolescencia es cuando ellos ya son más personitas. Entonces lo que tú digas del otro llega directamente al corazón además. Ok, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, en un caso de un niño de 4 años, cuando de pronto no te dejo ver a tu papá, no te dejo ver a tu mamá porque es que tu mamá es mala, tu papá es malo, que a veces en ese dolor emocional de la separación uno incurre en incluirlos a ellos dentro de su dolor y contarles o decirles cosas que tal vez ellos no pueden manejar? ¿Qué pasa en la percepción de un niño, por ejemplo, en esta edad sobre su otro papá o mamá? Claro, lo que pasa es que en esa edad ellos no entienden bien lo que significa, ellos no están en el significado de la situación. Ok. ¿Sí? Pero lo que sí impacta en los niños más pequeños es que lo que cambia son las rutinas y la persona que es el pilar. De acuerdo. Y ahí los padres son el pilar. Entonces, si tú estás atacando a un pilar, lo que ellos están entendiendo es que el mundo se derrumba y se derrumba mal. Eso es lo que entienden ellos en su cabeza, en su simplicidad. Entonces, es igual de grave, por supuesto. Pero esto en la adolescencia pues tiende a tener otros significados que después podemos hablar, pero en la primera infancia lo que sucede es que se te cae el piso. Entonces, ¿cómo manejas eso? Si supuestamente tú me sostienes, pero esto que me está sosteniendo está contaminado por la visión del otro adulto, entonces yo no me puedo agarrar de ahí. Y eso en la vida es fatal, es terrible. ¿Sí? Okay. ¿Cuál es el mito más dañino sobre la separación cuando hay hijos? Que estar casados, es mejor estar casados por los hijos. Eso es un mito que debería desmontarse completamente en la sociedad, porque eso no es real. ¿Cuál crees tú que es esa consecuencia grave de que la gente continúe casada sabiendo que ya no hay nada que hacer y que el argumento es por los niños? Pues que ellos, lo único que no puede olvidar un niño nunca, incluso en la adultez de su propia infancia, es que los papás no eran felices. Okay. Ellos pueden superar cualquier tránsito, ellos pueden superarlo todo, los niños son así de maravillosos y mágicos, pero algo que ellos no superan nunca es la infelicidad de sus padres. Entonces, si tú te quedas junto a una pareja pero no eres feliz, así sean cordiales, así sean amables, así ya no peleen, porque eso también es un determinante en una pareja, si ya ni siquiera pelean, eso está más muerto, pero igual los niños lo que sienten es que ahí no hay nada, ahí no hay vida, ahí no hay amor, ahí no hay felicidad, ahí no hay chispa. Claro, y lo empiezas a interpretar cuando eres adulto, ¿no? Claro, cuando eres adulto pues es que no hay chispa para vivir, no hay vida, porque eso fue lo que aprendiste, eso fue lo que viste toda la vida. Okay. Gente cordial pero muerta, interiormente, emocionalmente. Perfecto. Esa es una pregunta que creo que es clave y que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando han tenido como ahí, y es cómo debería comunicarse a los hijos esa decisión de nos vamos a separar. Y la pregunta más, digamos, siendo más concretos es mejor que lo hagamos los dos, que los dos nos sentemos y hablemos con nuestros hijos, que lo haga uno de los dos. ¿Cómo debería manejarse esa situación? Yo creo, y por la experiencia que tengo, que es importante, si en lo posible, hacerlo los dos padres con sus hijos. Ok. Pero para eso hay que despojarse de la idea de pareja para entrar a la idea de paternidad y maternidad responsable, que es lo que a veces no pasa, porque estamos heridos por lo que está pasando con nuestra pareja. Entonces a veces sentarse a hablar con los niños es caótico, ¿no? Sí. Salen nuestras emociones y se puede volver una discusión, se puede volver algo que no es tan bonito y cálido. Lo ideal sería que si una pareja está en tránsito de separación, que primero lo trabajen con ayuda terapéutica, con un tercero, con ayuda espiritual, que a veces también cuando la gente es un poquito, no sé, como que no se permite ir a terapia, puede ir a un consejero matrimonial,
a su propia religión, a lo que necesiten, para trabajar un poquito ese estado emocional y poder llegar a los hijos sin tanta emoción. Okay. Lo ideal es sentarse con los hijos y explicarles que va a haber un cambio, pero que ese cambio va a ser bueno para todos. Okay. Esa sería la base de que los niños entendieran esto de una manera más positiva. Porque es verdad, a veces los cambios uno dice, Dios mío, todo que está pasando es terrible, pero a veces lo que está pasando es que todo es para mejorar. Si ya como pareja nosotros no nos entendemos, si lo que hacemos es pelear todo el tiempo, atacarnos, lo que permanece en la casa es un ambiente lleno de hostilidad que dispara el cortisol de todos los integrantes de la familia, incluyendo los niños. Nadie la está pasando bien. Okay. Entonces, para comunicar esto es necesario trabajarnos un poco internamente como adultos y poder entender que el dolor que sentimos es hacia la pareja, pero que no es necesario hacia los hijos. ¿Sí? Es como le muestras esta realidad. Y para eso es a veces difícil, porque sí hay que despojarnos de nosotros mismos, como personas, como individuos, como dejar un poquito el ego, Okay. y poder decir, bueno, voy a hacer esto por mi hijo, eso sí me parece bonito. Poder decir, voy a llegar a hablar de este tema con mi hijo como diciéndole, vamos a empezar de nuevo, pero ese comienzo va a estar chévere, porque vamos a estar bien, ¿sí? Es casi como no culpar a nadie de esta sala, sino como así es la vida a veces cambia. Y vamos a ver cómo hacemos esto juntos también. Si lográramos tener esa conversación con los niños, les ahorraríamos mucha terapia en el futuro. De acuerdo, sí, claro. Y en cuanto al tiempo, o sea, ¿cuál es el tiempo preciso para decirlo? Si tenemos una separación, hay que esperar días, un mes, 2 meses. ¿En qué momento es como oportuno realmente comunicarlo? Eso está lindo. Fíjate que era lo que estaba explicando un poquito en el punto anterior, pero yo creo que se trata de cuando no estemos tan emocionales. Okay. Sí, o sea, no hay un tiempo específico. No, pero lo ideal sería que trabajáramos un poquito en la separación, alistáramos el terreno con el otro y luego sí fuéramos a los niños. Okay. Pero para eso necesitamos ser muy adultos y a veces estamos también en nuestras propias heridas, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que pudiéramos ser héroes de nuestros hijos, pero no para salvarlos de nada, sino para enseñarles que la vida es así, como llena de incomodidades, de tránsitos, de caos, de transformaciones, pero eso no quiere decir que sea malo, ¿sí? Porque fíjate que hoy, el problema de hoy en día de las nuevas generaciones es su tolerancia a la frustración y su tolerancia al error. Okay. No están siendo resistentes, ¿sí? Pues Entonces, cualquier cosa los tumba, ¿no? Es como, ay, te terminó la novia, ¡pum! No, el mundo se acabó. Pero ¿por qué no desde chiquiticos empezamos a enseñarles que la vida es incómoda? Pero amorosamente, claro, y que los cambios están bien, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es el momento? Tal vez no hay un momento, pero sí, mi invitación a los adultos, por ejemplo, que están viendo este espacio, es que se despojen un poco de las emociones. Claro, una ruptura de pareja es muy emocional, ¿sí? O sea, te llena de rabia y de tristeza y de frustración porque no funcionó, porque pusiste todos los huevitos de la cajita en esta relación. Y eso es muy, muy frustrante y es doloroso. Y a veces lo que te hace el uno y lo que yo le hago al otro nos llena de heridas. Entonces cada discusión es una laceración constante de tú eres fuá y tú eres ta. Y esto es un dolor. Uno como que cuando se separa está casi que sin piel, ¿no? Está como con las heridas a flor de piel. Entonces que lo ideal es llegar a los niños ya cuando hemos cicatrizado un poquito, ¿sí? Como que voy a terapia, me hago cargo de mi dolor, me voy a separar y lloro allá en ese espacio y hago catarsis. Y cuando llego a los niños, estoy un poquito más liviano. Okay. Cuando llego a los niños, entonces estoy un poquito más, mi emoción está resuelta. Entonces puedo explicarle a los niños cómo atravesar esto. Perfecto. ¿Qué hacer si un niño pregunta o si se siente culpable? ¿Cómo manejarlo? Porque pasa muchísimo. Pasa mucho, muchísimo. De hecho, es una de las cosas que más pasa. Los niños siempre piensan que es culpa de ellos, que los papás no sean felices, que los papás peleen todo el tiempo, que los papás no se entiendan, que los papás se vayan a separar. Ellos, de hecho, se echan esa carga al hombro diciendo, ¿qué hago yo para hacer que esto no pase, ¿no?
Inconscientemente y desde muy bebitos. Ellos están sacrificándose para decir, ¿cómo hago yo felices a mis papás? Entonces, más juicioso me porto, más hago oficio en la casa, así sean chiquiticos, ¿no? Más hago que todo esté bien. Y hay que despojarlos a ellos de esa responsabilidad, porque es que ellos no tienen la culpa ni la responsabilidad de absolutamente nada. Y hay que verbalizárselos a ellos, incluso cuando son muy chiquitos. Amor, no hiciste nada malo. Tú no tienes la culpa, tú no tienes la responsabilidad. Una cosa son los adultos y una cosa eres tú. ¿Sí? Entonces, los adultos tenemos que resolver esto. Tú no te preocupes. Y lo vamos a resolver, porque vas a estar bien. ¿Sí? Eso es, despojar a los niños de la culpa es, pero lo más importante del proceso. De acuerdo. ¿Cuánto detalle sobre la separación es sano compartir con los niños? O sea, cuando son pequeños, cuando ya están en una etapa un poco más grandes, más hacia los 9 años, cuando son pequeños en primera infancia, por ejemplo, que es sobre todo el público que nos ve, las familias que nos ven, ¿qué hay que decirles? O sea, hay que explicarles el porqué de la separación. Claro, a veces dentro de las separaciones hay conflictos muy fuertes, hay dolores muy fuertes, tú lo mencionabas ahorita. Ellos deberían saber el porqué o simplemente es como, o sea, ¿cómo decírselos? Yo creo que es importante, todo es importante, pero en este caso es casi que muy generoso y muy bonito con los niños explicar poco. ¿Ok? Es más explicarles que vamos a hacer un cambio. Perfecto. Y que ese cambio lo vamos a abordar de X o Y manera. ¿Sí? Es como, mira, hijo, o sea, vamos con el papá hemos tomado la decisión, vamos a hacer esto, o con la mamá hemos tomado esta decisión, vamos a hacer esto, pero mira, lo que vamos a hacer, para ellos sería más importante entender la logística que viene, que la razón por la que se separaron. Perfecto. Es que es muy importante simplemente ayudarles a ellos a pasar el puente. Y para eso, ¿cómo lo explicas en palabras? No, pues simplemente, hijo, te agarras fuerte y vamos caminando. No necesitas saber más. No necesita que le expliques que hay un abismo, que allá hay leones, que allá... No necesitan eso. Esa información sobra. Perfecto. Con el tiempo ellos mismos se van a dar cuenta y con la adultez ellos van a sacar sus conclusiones y si tienen dudas van a ir al adulto también a preguntar. Oye, mamá, finalmente, ¿por qué te separaste de mi papá? ¿Qué fue lo que pasó? Pero eso sería ideal, cuando ellos ya sean grandes y lo puedan entender, pero de niños ellos no entienden esa información. ¿Para qué los llenan de eso? No es necesario. Súper, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a otro espacio que es toma el control, pasar por acá el control, y a esta cámara de acá, vamos a subirle el volumen a esas frases que tú dices como, ok, están chéveres, o a bajarles el volumen, a las que tú sientas que no, o las que tú digas, uy, no, definitivamente cero, apagarlas, ponerles mute, que tú quieras. De una. ¿Listo? Vale. Bueno, volvemos con una que ya vimos ahorita. ¿Es mejor seguir juntos por los hijos? No. Yo creo que incluso mute. Los niños siempre sufren cuando los padres se separan. Así que hay que bajarle un poquito el volumen. Hay que bajarle un poquito el volumen. Cuando crezcan, entenderán por qué nos separamos. Subirle el volumen. Sí. Los hijos deben saber la verdad de lo que pasó. Eso yo lo pondría en mute. Okay. ¿Sí? Por lo que decía, yo creo que no es necesario. Ellos lo van a entender en el futuro. Y claro, sí, en algún momento sí, esa información va a salir. Claro que sí, puede que sí. Pero es que cuando son niños, no. Perfecto. ¿Sí? Si el niño no quiere ver a su papá o a su mamá, hay que respetarlo. A esa es importante escucharla. Ok. ¿Sí? Es importante que cuando eso empiece a pasar, el niño tenga un espacio donde poder ser atendido en psicología, por ejemplo. Okay. Necesita herramientas, porque hay que saber qué es lo que está pasando con el niño también. El por qué. ¿Sí? El por qué, cuáles son sus emociones, o si son de él, o si son de algún padre. Si son impuestas, tal vez. Si son impuestas, o si el niño está teniendo lealtades con alguno de los dos, pero ¿por qué está teniendo esas lealtades? ¿Sí? Okay. Porque a veces es porque si uno de ellos está diciendo, no, es que tu papá, es que siempre es tu papá, es que se equivoca, es que pues el niño va a tener lealtad con la mamá. Okay. ¿Sí? Entonces, si eso lo está diciendo, ¿es porque él realmente está sintiendo o porque tiene la información de un adulto encima? Perfecto. ¿Sí? El tiempo sana. Sí, hay que subirle al volumen. Hay que subirle al volumen a eso. Uno de los dos siempre termina siendo el malo de la historia.
Pues en esta realidad que estamos fabricando parece que sí pasa mucho eso. No debería ser. Ok. Deberíamos poder entrenarnos en asumir las separaciones de manera diferente. Ok. Pero sí, siempre hay como un antagonista y un protagonista y eso hace daño a la familia, al sistema familiar como tal, sí lo daña. Si ya no hay amor, lo mejor es separarse. Subámosle el volumen a eso. Mientras yo sea un buen papá o una buena mamá, lo demás no importa. Esa es una de las características, pero lo demás sí importa. Ok. Listo, muchas gracias. Te recibo por acá. Vamos a continuar ya con el post de todo esto que hemos hablado. Entonces, Ok. ¿cómo debería manejarse la relación de esta ahora expareja frente a los niños? ¿Cómo debería ser la relación primero entre ellos dos? Ajá. ¿Y cómo debería ser la relación con los niños? Pues mira, esto es una muy buena pregunta porque esto es algo que se logra con el tiempo, incluso después de que el dolor ya ha bajado un montón. Okay. Y eso hay que aprovecharlo porque realmente los padres no necesariamente tienen que ser amigos, pero sí tienen que entender que ellos son familia para toda la vida. Es una familia diferente, no está construida de una manera papá, mamá e hijos, como tal en una casa, pero siguen siendo una familia para los niños. Okay. Lo ideal es que tengan una comunicación sana, que eso es fundamental. O sea, hablar de los niños de manera consciente, asertiva, clara. Oye, ¿a qué hora recoges a los niños? A las 6 de la tarde, listo, te los dejo. Ay, se le quedó el cuaderno a fulanita, te lo dejo en la portería. Mira, comunicación asertiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la parte humana que no nos gusta del otro o que en algún momento nos hizo daño, tengo que dejarla a un lado. ¿Sí? Claro, sanarla en nuestro espacio terapéutico o con las herramientas que podamos adquirir, porque hay que seguirlo trabajando, ¿sabes? Porque es una persona que va a estar en tu vida toda la vida. Es que es el papá o es la mamá de tus hijos. Y también el que se lleven bien les está enseñando a los niños, ¿sí? Que una vez que pasa el caos, pues viene la calma de nuevo. Entonces, si tú estás en buena comunicación con el otro y conservas eso, los niños están entendiendo que sí se pueden hacer los tránsitos, que sí podemos superar el caos y que después viene la calma. Y que estamos listos para otro caos, pero lo podemos hacer. ¿Ves? ¿Qué pasa? Ok. ¿Y qué hacer cuando uno, o sea, porque entendemos que los procesos no son iguales, que de pronto tú tienes unas habilidades o unas herramientas y sanas más rápido, de pronto el otro no? ¿Qué pasa cuando uno de los dos no coopera emocionalmente? No. Uy, y pasa muy seguido, pasa muy seguido. Una de las cosas donde más hay resistencia es que en los procesos de la vida uno tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse responsable de uno mismo. Okay. Si tú estás pasando por un momento de transformación, o sea, un duelo, una pérdida, un trauma, un efecto postraumático, pues lo ideal sería que fueras a ti y dijeras, voy a terapia o voy a un espacio donde pueda sanar eso, ¿sí? Porque eso es fundamental para afrontar el resto de la vida y el resto de los procesos. ¿Sí? De acuerdo. Pero ¿qué debe hacer el otro? Por ejemplo, si tú estás pasando mis límites porque estás herido y esto está afectando ya la dinámica familiar, nuestra comunicación como padres, claro. ¿Qué acciones debería yo tomar? Ahí es donde está la clave, y es que si tú te estás trabajando lo que hace el otro, no te pega tan duro. Ok. Y puede ser más asertivo incluso con los hijos. Okay. ¿Sí? Y no es de, ay, es que tu papá, mira lo que está haciendo tu papá. No, sino entender que ese señor o esa persona o esa mujer actúa desde sus heridas, porque yo, como estoy trabajando en mis heridas, entiendo y puedo llegar incluso a no tomármelo personal, aunque sea contra mí. Ok. ¿Sí? Como que todo ese baldado viene contra mí, pero si yo estoy preparado para eso, puedo decir, bueno, por esto me separé, porque yo no estoy alineado o alineada con esto. Con esas formas. ¿Sí? Pero entonces puedo bloquear un poco la comunicación, decirle al otro, solo por correos nos vamos a comunicar, me asesoro, puedo ir a comisarías de familia, puedo tener un abogado que me asesore, o sea, porque estoy teniendo las herramientas para soportar esta situación, porque pasa un montón.
Pasa un montón que uno de los dos no está listo, no está preparado, o que parte de sus heridas es la separación. Ok. ¿Sí? Separarse es como darle voz también a sus heridas de infancia, por alguna razón. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta es la última pregunta antes de pasar ya a la última dinámica, y Ok. es cómo establecer límites sanos con nuevas parejas cuando hay hijos. Bueno, ahí hay dos cosas que está bien tener en cuenta. Uno es, está bien rehacer la vida. Es una enseñanza maravillosa para los hijos para poder decir, seguimos adelante. Ok. ¿Sí? Pero hay que dejar un tiempo suficiente. Muchas personas como que dentro de sus propias dinámicas y de heridas saltan de una relación a otra, Ok. ¿cierto? Entonces lo ideal sería hacerme cargo de mí, sanar esta ruptura, esta separación, todo lo que significó para mí, y luego me doy tiempo para comenzar de nuevo. Eso sería lo más sanito, Lo ideal. lo ideal. Y cuando eso pasa, entonces hay como una dinámica de respeto, de mira, yo vengo con paquete incluido, hijos, ¿no? Entonces, ¿qué? Respeto. Esta persona que entra no va a reemplazar a los padres, a ninguno de los dos. Va a ser más un amigo de los niños. Entonces, poner ese límite desde el comienzo. Chicos, él no es su papá, ella no es su mamá. Ella es una persona que puede ser una figura importante para los chicos, ¿sí? Puede ser un amigo importante, puede ser un compañero, puede ser un consejero, en determinado momento puede ser una persona compañera chévere. Ok. Desde el comienzo poner ese límite. Y también ponerte desde la mamá o desde el papá diciendo, no tienes que ser la mamá de mis hijos y no tienes que ser el papá de mis hijos. Fresco. Eso, él tiene papá, él tiene mamá. O sea, tú no tienes que venir a reemplazar a nadie. Ese límite es súper, entre más claro, más sana la relación de todos, ¿sí? Ok. Pasa en otras familias que, por ejemplo, se separan y el papá o la mamá se vuelve medio abandónico por sus circunstancias, por sus herramientas. Pues esta pareja sí empieza a tener una figura importante, paterna o materna. Y ahí, a pesar de poder decir, no eres el papá, pero hombre, sí estás siendo una figura importante para mi hijo o para mi hija, hablarlo es muy importante, porque incluso hablarlo es poner el límite, es decir, hasta dónde va esta figura paterna, Ok. ¿sí? Porque eso también tiene que tener unos límites. Entonces, hasta dónde va, y todo muy charladito, muy conversado. Pero lo que yo digo, mira, yo sí defiendo mucho, no solo por ser psicóloga clínica, yo defiendo mucho la terapia, porque yo creo que es que si uno tiene herramientas, la vida es muy diferente. Claro, definitivamente. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra dinámica de freestyle. Como muchos de ustedes ya lo saben, nuestra dinámica de freestyle es, vamos a resolver una situación en 1 minuto. Yo le voy a pasar a Claudia estas tarjeticas, bueno, te las voy a enseñar, tú vas a elegir una. De aquí va a salir una situación y la idea es que tú le des respuesta a esta en 1 minuto. ¿Listo? Ok. Por favor. Vamos por esta. Listo. Uy, aparte vienen cambios, les cuento. La dinámica hoy va a ser un poquito diferente. Entonces, me voy a meter en el papel. Entonces te voy a hacer, te voy a decir la situación, pero no te la voy a leer, te la voy a ejemplificar. Muy bien. ¿Listo? Dale, vamos a eso. Y a partir de ahí vamos a arrancar con el minuto de freestyle para que nos digas cómo la podemos resolver. Dale. Ay, perdón, yo me meto en el papel. Listo. Doctora, imagínate. Es que él todo el tiempo llora porque no sabe cómo manejar la situación, no sabe cuándo tiene que ir a donde el papá, cuándo tiene que estar conmigo. O sea, él está muy confundido y yo realmente no sé cómo manejarlo. Vamos en 3, 2, 1. Bueno, mamita, está bien. Yo creo que parte de este caos que estoy leyendo es porque los adultos no se están organizando bien, ¿sí? Entonces es necesario que así como el niño necesita la claridad de los pasos para sus procesos, pues los papitos deben facilitar eso. Entonces poderle explicar, coger un calendario y anotar. Este viernes te vas con el papá y el lunes vuelves a casa de mamá. Y así el niño se organiza también en su cabeza porque el niño necesita horarios establecidos, necesita hábitos, cotidianidad, y eso es lo que le permite estar estable. Entonces, si tú estabilizas eso, si el papá estabiliza eso, puede el niño desarrollarlo mucho mejor. Súper bien, bravo. ¿Cuánto tiempo? Uy, no, bien. Es un récord para mí. Sí, es un récord.
en nuestra dinámica también. O sea, un tema de anticipación. Un tema de anticipación, sí. Otra cosa que me parece importante señalar, que ya no es del minuto, pero me parece un aporte importante, Sí. es que si la mamá se calma y el papá se calma, el niño se calma. Si la mamá vive las cosas a través de, no, es que no se puede, es que tal, y la histeria, pues el niño aprende eso. Claro. Entonces va a pegarse a esas emociones. Por eso hay que respirar profundo y manejarlo. Claro, las emociones son reflejo, ¿no? Son Claro, espejo. son espejo. Perfecto. Bueno, ya para cerrar, ¿cuáles son tus no negociables en estos procesos de separación? Personalmente y como terapeuta, yo creo que los no negociables es culpar al niño o hacer que el niño tome partido de la separación. Ok. No negociable, o sea, no puede pasar, no debería pasar. Deberíamos ser adultos que nos hagamos cargo de las circunstancias y nos responsabilicemos para que eso nos ayude a hacer un muro y a hacer contención a que el niño no cargue con cosas que no le corresponden. Perfecto, te cuento, nosotros estamos haciendo un manual, o nuestras familias los hemos invitado a hacer un manual con esas cosas que les resuenan de los espacios de podcast y todo lo demás, y siempre le pedimos a nuestros invitados que nos dejen 1 o 2 tipsitos que las familias deberían, en tu concepto, agregar a ese manual sobre este tema. Ok, yo creo que si interiormente nos vamos dando cuenta de que se viene un proceso, comenzar a preparar todo, ¿sí? Así como somos buenos anticipándonos, preparando una fiesta, preparando una celebración, bueno, también deberíamos ejercitarnos en preparar lo negativo, lo que supuestamente es negativo, los tránsitos que no van a ser tan bonitos, pues empezar a prepararlo, ¿sí? Y empezar a tener esas conversaciones, o si no hay un otro con tener conversaciones, pues que lo hagamos por aparte, y que hablemos y que busquemos ayuda y que nos asesoremos para darnos cuenta qué es lo que está pasando con nosotros interiormente. Perfecto. Claudia, gracias por tu tiempo, por venir, por contarnos, por reírnos un rato. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por el espacio, a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nos vemos en un próximo episodio de Padres en Control o Puro Freestyle. Separarse como pareja no significa dejar de ser familia. Cuando hay hijos de por medio, el vínculo cambia, pero la responsabilidad de cuidarlos emocionalmente sigue siendo compartida. Hoy le agradecemos a Claudia por compartir con nosotros todo su conocimiento y a ustedes por estar aquí. Nos vemos en un próximo capítulo de Padres en Control o Puro Freestyle. Esto fue Padres en Control o Puro Freestyle, el podcast de Dreams Kindergarten. Si te gustó este episodio, déjanos tu comentario, compártelo y cuéntanos qué otros temas te gustaría escuchar en nuestros próximos capítulos.